Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso oramos para recibir la palabra. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Raja-Kodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad en tu poderoso nombre. Vamos a estar compartiendo tu bendita palabra. Como siempre digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu va a recordar todo lo que el Señor ha dejado como enseñanza. A través del himno del Aleluya vamos a recibir la palabra de nuestro Señor y Salvador hoy en Mateo capítulo 2, siguiendo el orden. Esto está desde el 13 hasta el 23. Pero primeramente voy a leer el versículo 13 al 15, que sería la primera escena. Y dice así: después que partieron ellos de aquí, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es palabra de nuestro Señor y Salvador. La gloria sea su palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, a partir de este momento vamos hacia el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre digo, ¿están preparados para más? Bueno, sé que están preparados, queridos hermanos, por eso es que a partir de este momento vamos a empezar a ir al desenlace de todo lo que vamos a estar compartiendo. Amén. Decimos amén a la palabra y vamos interactuando de vez en cuando con el amén en declaración y oración, para que todo lo que es el algoritmo nos vaya recomendando. Con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo, con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra. En esta primera escena, el título es fuerte para ponerlo. Hay cosas que a veces no puedo decir por los medios de TikTok, porque a veces en las palabras, a través de las Escrituras, se pronuncian palabras que hablan un poco de muerte, ustedes vieron. Y generalmente hay palabras que no se pueden decir. Si bien ya lo estoy diciendo, pero bueno. Lo que quiero decir es que en este título es fuerte, ni yo lo quiero decir, pero está relacionado, pueden poner, ustedes se van a dar cuenta, pongan los niños como título solamente, si quieren, pongan los niños. Y acá vemos qué es lo que está pasando acá. Hemos aprendido primeramente en el orden que Mateo presenta la genealogía de Jesús, de Yeshua, y de repente presenta cómo fue el acontecimiento del nacimiento. Nos presentó luego en el capítulo 2 cómo llegaron estos magos y cómo este Herodes, que era el rey de Judá, se interesa, pero no es que se interesa porque era creyente, sino porque era una persona muy mala que quería hacerle daño al Mesías, ¿verdad? O sea, vendría a ser alguien diabólico, ¿verdad? Que siempre estuvo, toda la Escritura nos marca desde el principio hasta estos tiempos, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, Satanás. Y de repente los mismos malos espíritus, los mismos demonios, el mismo Satanás sabía que te iba a venir un Mesías y que iba a ser el encargado de destruirlo, pero no sabía de qué forma exactamente. Es decir, yo quiero que sepan esto: Satanás nunca puede interpretar las Escrituras, porque para interpretar las Escrituras el mismo Señor nos marcó, él le dijo a Nicodemo en Juan 3 que se necesita tener al Espíritu Santo. Entonces el diablo no tiene el Espíritu Santo. Eso tienen que saber ustedes. Por eso es que en Mateo 4, en Lucas 4, cuando Satanás lo tienta, lo destruye. El mismo Señor a Satanás lo vence usando siempre textos bíblicos. Por eso hay que ser muy bíblicos. A veces queremos implementar algo de lo que nos enseñaron o de lo que hemos escuchado, y ahí está el error. Siempre la espada, la verdadera espada, es la espada que nos ha dejado el Señor, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Eso está en Efesios 6, 17. Y si nosotros utilizamos la espada, que el apóstol Pablo lo describe de una forma maravillosa en Hebreos 4, 12, hasta donde penetra, y ahí dice que es viva y es eficaz. O sea, la palabra siempre es viva. O sea que mientras yo estoy hablando acá, ustedes están, cada vez que hablen y se escucha hablar en este término de palabra, Dios está vivo y está actuando. O sea, va a actuar, sí o sí va a actuar en la vida de cada uno. Lo que tenemos que dejar es que Él actúe, no desviarnos del propósito que Él tiene.
Vieron que siempre yo soy decir en Jeremías 29:11, uno dice, yo tengo planes, yo tengo pensamientos de bien y no de mal y quiero darles lo que esperan recibir. O sea, el pensamiento del Señor siempre es lo mejor para todos nosotros. Pero muchos no han disfrazado a Dios como un Dios malo, como un Dios que permanentemente... hay muchas cosas que pasan, pero muchas cosas son sacadas de contexto, porque hay cosas que pasaron en la Biblia y ustedes lo están aprendiendo, que están escritas, pero no es que dijo el Señor, sino que son agregados de las mismas personas, y por ser agregados de las personas creen que Dios es el que hizo eso, y no es así. Bueno, yo todas estas cosas ya las expliqué en el momento, como le pasó, por ejemplo, en el libro de Ruth, a Noemí, la suegra, que ella misma dice, ahora me llamarán Mara, porque en amargura me puso el Señor. Entonces alguien dice, viste, el Señor te pone en amargura. Y dicen, palabra de Dios, no, está escrito en la Biblia, pero no lo dijo Dios, lo dice Noemí. Bueno, así un montón de cositas, de ejemplos que bueno que ustedes lo vayan tomando nota y se vayan aprendiendo, porque todo eso es bueno aprender. Entonces acá, en este desarrollo que ahora llegamos, después que los magos le dejan el oro, el mirro y el incienso a nuestro Señor, que hemos aprendido todo lo que significa anoche, luego no vuelven ellos no vuelven a decirle a Herodes, porque Herodes lo estaba esperando para que le diga dónde está, justamente para ir a hacerle daño. Entonces, como no volvieron, el que agarró y qué hizo Herodes, para sacarse de una sola vez a este tal Mesías, directamente manda a soldados a destruir a todos los niños. No quiero decir la palabra, que ya saben ustedes, hacerle daño, pero directamente no a un niño, sino para asegurarse a todos los niños que encuentren en Belén tenían que ser destruidos. O sea que el nacimiento de Jesús, que muchas veces en las fiestas de Navidad, que significa la palabra Navidad, nacimiento, dibujamos un panorama extraordinario del nacimiento. Pero sin embargo la Biblia nos muestra un panorama triste, porque cuando el Señor llegó a este mundo se produce un gran daño a todos los niños, y está escrito. O sea, el mismo Herodes manda a matar a todos los niños. Entonces vemos que, ¿por qué no hay un respaldo bíblico que diga vamos a hacer fiesta para Navidad? Por supuesto, nosotros llega ese tiempo, nos plantearon que es una forma de recordar, sí, está todo bien, pero el Señor no nos mandó a festejar el nacimiento, nos mandó a festejar su muerte y su resurrección. Gloria al Señor. Su muerte y su resurrección. Ese es el enfoque, el más importante. Ahora, por supuesto, yo hace tiempo había hecho una enseñanza que era muy difícil de entender, en donde el título era Todos somos la Navidad de Dios. ¿Por qué dije todos son la Navidad? Si quieren la van a encontrar en mi canal de YouTube. Porque al saber que del original hebreo o del griego significa Navidad, nacimiento, él en Juan 1, del 11 al 13, dice, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron le dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne y voluntad de hombre, sino por el mismo Dios. Entonces todos somos llamados a nacer de nuevo. Entonces todos somos llamados a hacer una Navidad, porque por el significado de la palabra, amén. Pero hay alguien que nació, que vino a este mundo y trajo, como dice Juan, el Evangelio de Juan del 1 al 5, habla del verbo, hasta el 14 el verbo se hace carne, pero habla de alguien que venía a este mundo. Y eso es lo que estamos observando en este orden. Él ya está en este mundo, pero estando en este mundo empiezan los acontecimientos que estamos ahora planteando. De repente los que quieren gobernar como reyes en este mundo mandan a destruir a los niños, a hacerle daño a los niños, usados por supuesto porque la lucha no es contra carne, sino contra huestes, usado por el maligno, y vuelvo a repetir. Ahora, ¿por qué termina diciendo acá? Él termina diciendo para que se cumpla, en el versículo 15, lo que se dijo del Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Tengo que saber qué profeta es. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo vamos a encontrar en el profeta que está hablando acá. Mateo es el profeta Oseas. En Oseas capítulo 11, versículo 1, tomen nota, ahí dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Dice ahí. Bien. Sabemos que en Génesis 32, que ya habíamos aprendido, a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Recordamos de nuevo que ese nombre significaba el que pelea con Dios y también príncipes. Bien, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. O sea, el Señor siempre amó a Israel. Era el pueblo santo. La palabra santo significa apartado, separado. Era diferente a todas las naciones.
Y ahí es que nosotros en el nuevo pacto somos santificados y somos santos. Yo soy santo y somos santos porque significa esa la palabra. Hay gente que dice, no, yo no soy santo. Sí, somos santos. Porque ser santo significa ser apartados, separados para con Dios. Es decir, Dios va a volver y a los que están elegidos, separados, santificados, los va a tomar. Pero la promesa era que cuando iba a venir el Mesías a este mundo, había un pueblo que era santo. Es decir, de todas las naciones, el único pueblo separado y santificado para ser destinado a ser hijo de Dios era Israel. Por eso dice, y lo amé y de Egipto lo llamé. ¿Por qué es espiritual, es profético? Porque observemos el detalle acá. Viene diciendo que el ángel le dice a José en sueño que tiene que huir a Egipto. Ustedes imagínense este panorama. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios tenga que estar huyendo? Y ahí creen, dice, ¿y a dónde está el poder de Dios? Y dice, ¿por qué no lo destruyó de una a Herodes? Y ya está, y se acabó el tema. Y ahí entra el misterio. ¿Por qué hablo del misterio? Porque nuestro Señor se basa mucho en su perfecta justicia. ¿Esto qué significa? Que desde la creación del mundo, el Señor a toda la humanidad le dio un libre albedrío. Es decir, cada persona puede hacer lo que quiera en este mundo. Para eso, por supuesto, está dictaminado luego un juicio. Eso no quiere decir que Dios de repente no intervenga. O sea, sí lo puede hacer. Porque es Dios y puede hacer lo que Él quiere. Dios abre, Dios cierra. Dios puede hacer como Él quiere, cuando quiere. Cuando quiere. Ahora, cuando le dice el ángel que tiene que huir a Egipto, vemos en Génesis capítulo 12, también que de repente Abraham huye a Egipto. Después lo vemos en Génesis 20 que nuevamente le pasa, luego le pasa a Isaac, le pasa al mismo Israel, la descendencia, que van a caer en Egipto, donde termina luego siendo gobernador José. Una representación del Mesías que está gobernando en tierra extranjera. Ahora, observen este tiempo. ¿El Señor está gobernando en Jerusalén o está gobernando en nuestros corazones que son tierra extranjera? Gloria al Señor, está gobernando en nosotros. ¿Y cómo puede ser que nosotros que somos como Egipto esté gobernando? Entonces cuando la huida dice, huye a Egipto, apártate, se va a Egipto, es como decir, voy al mundo. Entonces Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. O sea que nos amó a todos nosotros que somos mundanos, que somos Egipto, porque no éramos santos. El único pueblo santo era Jerusalén. Bueno, todo esto que estoy hablando es espiritual, y yo siempre oro para que el Señor espiritualmente le pueda hacer entender a ustedes. Amén. Entonces la Biblia es muy rica, es un tesoro, pero hay que estar dispuesto a involucrarse, a tomarse el tiempo como ustedes están tomando para recibir toda esta revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a poner algunos ejemplos acerca de este tema. En Éxodo capítulo 14, quiero que tomen nota, versículo 21 al 22 dice, y dijo Yahweh el Señor a Moisés, dice, cuando hayas vuelto a Egipto, ¿ve? Nuevamente Egipto nación, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, y ahí Dios está mostrando que Dios puede endurecer a propósito el corazón como de este tal faraón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y ahí vemos que Herodes, de alguna forma, Dios le permitió que haga ciertas cosas hasta que él quiso, porque después un ángel del Señor lo destruyó a Herodes. Y ahí es cuando después le dice que lo vemos más adelante, vuelve de nuevo con mi hijo, porque ya no existe más Herodes. Dice, y dirás al faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo. Ahí está, ¿ve? Ahora, Yahweh es mi hijo, mi primogénito. O sea que la promesa estaba hecha a Israel para que llegue el Mesías, pero si bien en Juan 1 lo describe como unigénito del Padre, pero también hemos aprendido que en Mateo 1, desde el 18 en adelante, lo describe como primogénito, pero de María, no de Dios. Para Dios es único, unigénito. Bien, ahora, ¿qué podemos decir? Un ejemplo que quiero poner acá, que está relacionado con el libro de Job. En Job capítulo 33, versículo 14 al 16, dice, sin embargo, de una de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Y por qué dice por sueño o en visión nocturna? Porque a los magos se le había aparecido el Señor y al mismo tiempo ahora a José se le apareció en sueño, le mandó un ángel. Y de distintas formas el Señor está hablando. Y a nosotros en este tiempo también está sucediendo eso. Por supuesto, todo esto sucede cuando hay un propósito. Yo quiero que sepan esto. Mucha gente dice, he soñado, Dios me marcó esto. Acá me da pie para enseñarles esta parte, ¿sí? Y quiero que sepan que muchas veces Dios no estuvo en ese sueño, ni tampoco Dios te hizo soñar ese sueño. Esto es muy importante, hace tiempo de una enseñanza.
En Eclesiastés, capítulo 5, describe, ¿sí? Describe un panorama que dice, en Eclesiastés 5, versículo 3, habla que por la mucha ocupación, viste que a veces uno está ocupado en esto, que eso es ocupación, indica preocupación también, que por las muchas preocupaciones vienen los sueños. Entonces, hay sueños que no son, que son sueños que Dios provocó para mostrarte. Hay sueños, como vemos en los magos, como vemos en José, que sí, porque había un propósito. Pero hay sueños que son provocados por nuestra ocupación, por nuestra preocupación. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que saber discernir cuando un sueño viene de Dios. Y mucha gente me preguntó a mí, ¿y cuándo realmente un sueño viene de Dios? Cuando se repite. Dios hace que se repita el sueño. ¿Vieron cuando soñó el faraón en Egipto? Soñó y volvió a soñar. O sea, confirmando. Y luego José describe todo eso como pasó con el rey Nabucodonosor. Entonces a estos magos, y también al mismo José, vemos que el Señor se le manifiesta de esa forma. Bien, en la primera escena ustedes habían anotado como la huida a Egipto, ¿verdad? Esa es primera escena y la hemos compartido desde el 13 al 15. Ahora vamos a lo que sería la segunda escena. Quiero que pongan ahí como subtítulo, esta es la parte que me cuesta decirla acá, porque me van a empezar a mandar, bueno, pero lo dice así, voy a tener que decirlo. Ahí dice, bueno, vamos a poner el daño a los inocentes, lo voy a decir de esta forma. Estos inocentes son los niños. En Mateo 2, del 16 al 18 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos porque no volvieron a decirle, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Miren lo que hizo. Y en todo su alrededor, no tan solo en Belén, incluso alrededor por las dudas habían huido alrededor, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho, nuevamente entran los profetas. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Observen que utiliza el nombre de Raquel y esto está mencionado en Jeremías capítulo 31, 15. Quiero que tomen nota, de él está hablando acá Mateo. Y ustedes vieron que Raquel viene a ser una de las una de las mujeres de Jacob, del cual por supuesto nace José y Benjamín. Y ya le había explicado que nuestro Señor no había venido de los lomos de Raquel y Jacob, sino de Lea, del cual nace Judá, y he explicado el significado del nombre de Judá, y es Belén de Judá, en donde nace el Señor. Y todo eso estaba hecho a propósito, porque en medio de ese desorden matrimonial, que lo encuentran en Génesis 30, acerca de las 2 mujeres más las 2 esclavas, en síntesis 4 mujeres que tenía Jacob, había un desorden total. ¿Sí? Y en medio de ese desorden nacen las 12 tribus, en medio de envidias y competencias. Ahora, observemos cómo, yo una vez le había dicho a ustedes, ¿por qué empiezo enseñándoles el Evangelio de Mateo? Porque el Evangelio de Mateo, como dije anteriormente, en la parte teológica es dirigida a los hebreos. Al ser dirigida a todos los de Israel y a los hebreos, te va a llevar sí o sí al Antiguo Testamento. O sea, siempre te está llevando al Antiguo Testamento. Entonces, sí o sí vamos a estar viajando por la Biblia. Acá, ¿qué es lo que pasó? El pensamiento, quiero que sepan, el pensamiento de Herodes, ¿qué representa esto? Esto quiero que lo tomen nota. El pensamiento de Herodes de haber hecho lo que acaba de mandar a hacer, esto representa el rechazo del sistema de este mundo. O sea que cuando viene Dios, el sistema de este mundo, que es lo que gobierna en este mundo, no le conviene un nuevo gobierno. ¿Te acuerdas que habíamos aprendido de la palabra que significaba gobierno anoche? Entonces, vemos acá que ese rechazo representa a este sistema. El sistema que no acepta por eso es que ustedes van a ver, como pasó en el Mundial no se puede mencionar a Jesús, jamás. En lugares así de esas características podés mencionar una parte de religión, mayormente el nombre. O sea, el nombre más prohibido en el mundo es decir Yeshua o decir Jesús. Es el nombre más prohibido, porque es el nombre que Satanás rechaza. Y es el nombre, sobre todo nombre, a él le damos la gloria, ¿para qué? Para que todo el que cree sea salvo. Amén. Para que todo el que crea sea salvo. Gloria a ti, Señor. Ahora quiero que nosotros empecemos a ver este panorama a través de estos acontecimientos, y la palabra nos va a llevar, mire cómo nos lleva a Éxodo capítulo 1, ¿verdad?
22. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos los hijos que nazcan, y a toda hija le van a preservar la vida. ¿Qué corazón estamos viendo? ¿Qué espíritu estamos viendo ahí? Un espíritu de Herodes. Cuando se manifestó Moisés, que significa el rescatado de las aguas, si observamos todo lo que dice en Éxodo, era algo de cristofanía, porque era, de alguna forma, era un ejemplo del Mesías que vino y de cómo se va cumpliendo o se va pasando el tiempo y parece una espiral, las cosas se van repitiendo. O sea, así como estaba el faraón que manda a matar a los niños, ahora vemos un héroe después de miles de años que está haciendo lo mismo. Es para analizar los temas, ¿no? Y las cosas que pasan. Es como para decir, si de repente en estos tiempos, de repente aparece alguien que no hace esas cosas, ya sabemos que eso va a pasar, según lo dice Pablo en Tesalonicenses. Ahora, en el Salmo capítulo 2, versículo 2 al 5 dice: se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra su ungido. Entonces sabemos que hay una organización. Hay una organización. Por eso lo llevan luego hasta el gobierno y ante Pilato y ante el César. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Hay un punto aparte. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Otro punto aparte. Porque aclara ahí el escritor que se va a burlar de quién, de estos reyes que quieren tomar el control en las cosas de Dios, pero nunca pudieron ni van a poder. Dice: luego hablará a ellos en su furor. Ahí viene la ira de Dios. Y los turbará con su ira. Observen que dice que los turbará con su ira. Cuando el apóstol Pablo hace mención en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el último versículo, que es el 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Yeshua, a Jesús. Dice: quien los librará, ¿de qué dice ahí? De la ira venidera. Esa ira venidera no es para nosotros. Es para este tipo de gobierno que es llamado en Apocalipsis babilónicos, ¿sí? Son sistemas corruptos que siempre, desde todo tiempo, quisieron gobernar en este mundo, y Dios les permitió hasta que Él quiso. Cuando Dios dijo: hasta acá llegaron, listo, se acabó. Y eso pasa y va a pasar siempre. Apocalipsis, quiero que tomen nota de Apocalipsis, vamos viendo los ejemplos. Amén, queridos hermanos, por todo lo que estamos hablando. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa todo esto? De repente vemos que el Señor viene a este mundo, da la vida, cumple con lo que el Padre le envió. En Juan 4 describe, desde el versículo 30 en adelante, describe que Él tenía que hacer una obra, la hace a la obra en la cruz. Cuando Él muere en la cruz se cumple la ley y los profetas que hablaban de eso, y empieza la ley de Cristo y la gracia, que muchos hasta el día de hoy no lo pueden entender. Pero a partir de todo esto, Él dijo: les conviene que me vaya porque yo tengo que mandar al Espíritu Santo. En Juan 14, desde el 16 hasta que llega al 20, describe que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero le dice a los apóstoles: pero ustedes sí, porque va a estar en ustedes. Y ahí vemos que cuando lo resucita en Juan 20, en el versículo 22, dice: y soplando le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y luego dice: esperen la promesa en Hechos 1, porque va a venir Pentecostés, la promesa de que predican las naciones, que siempre le explico, y no es que ahí reciben el Espíritu Santo, sino que el Espíritu posa en cada uno en forma de lengua de fuego y empiezan a hablar en lenguas, que significa idiomas, que ya les enseñé, y que en el mismo capítulo describe: estos no son galileos, no están borrachos, ¿cómo es que nosotros le escuchamos hablar en nuestra lengua en donde hemos nacido? Es en idiomas, en el idioma. Todo esto que estamos observando y vamos aprendiendo es muy importante para que ustedes, cuando vayan, los use el Señor para ministrar, puedan ministrar con estos conocimientos. Están aquellos que le van a escuchar y están aquellos que prefieren no oír, que parece muy complicado el tema. Entonces ahí ustedes se tienen que armar de paciencia, como yo en este momento me estoy armando de paciencia para explicarle a ustedes. Claro, porque la misma paciencia que tuvo el Señor en Gálatas 5 describe que es un fruto del Espíritu Santo, tener esa paciencia. Tenemos que tener paciencia en todas las áreas y en todos los sentidos. Amén, queridos hermanos. Bien, para ir terminando.
En la tercera escena, quiero que anoten el regreso de Egipto. ¿Sí? El regreso de Egipto. ¿De quién? Del Mesías, de José, de María y de nuestro Señor. Y el versículo 19 al 23, que es donde termina este capítulo, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Nuevamente, Dios enviando a un ángel. ¿Cómo aparece? En sueños. ¿Sí? En sueños. ¿Y qué le dijo? Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Y acá viene una parte que va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque él nace en Belén de Judá. Pero cuando vuelve, José decide ir a Nazaret, para que se cumpla también algo dicho en las Escrituras. Entonces de ahí es llamado Jesús en Nazareno. Pero resulta que Jesús no es nazareno, es de Belén de Judá. Pero le quedó ese sobrenombre. Hasta el día de hoy muchos lo dicen. Entonces, ¿qué pasó? El ángel le dice, ¿por qué ha muerto? Dice, ¿por qué ha muerto los que procuraban la muerte del niño? Bien, sabemos que Dios permitió todo esto con un propósito y es el tiempo, porque es todo en los tiempos del Señor. Entonces él se levantó, obediente, ya estaba acostumbrado a que Dios envíe ángeles y a través de sueños que le habla, entonces estaba atento a esos sentidos de parte de José, que nosotros también tendríamos que tener esos sentidos activados, atentos a cuando Dios nos muestra señales en nuestras vidas. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Escuchen esto. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, que tuvo temor, porque este también tenía. Usted imagínese, creo que hay no sé si un refrán, cuando uno se quema con la leche, ve la vaca y sale corriendo, algo así, creo que. Me acuerdo, este parece el Chavo el 8, yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué le pasó a él? Usted va a decir, pero pastor, ¿cómo es que José va a tener miedo si el que le está respaldando en todas las cosas es Dios? Ahí está el tema. O sea, tuvo temor de ir allá. Ahora, ¿quién es el que tiene temor de ir allá? José. No es que Dios le dijo ahí, y el ángel le dijo a José, ten cuidado, mejor no vuelvas a Belén de Judá. No dice eso. Es el mismo José que tiene miedo. Y nosotros somos ese José que muchas veces, a pesar que Dios nos está guiando, a pesar que manda ángel para que no hable, a pesar que nos da recursos en todas las áreas, seguimos teniendo miedo. Entonces tomamos a poco a Dios. El apóstol Juan, en su epístola, en 1 Juan 4:18, dice algo muy fuerte. Ahí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, de donde el que teme lleva en sí castigo. O sea, el temor, cuando uno tiene miedo de algo, hay un castigo que se manifiesta, es un mal. Y acá dice, de donde el que teme lleva en sí castigo por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces acá, para mí, que tengo un poquito de 2 dedos de frente de Biblia, veo que todavía José no fue perfeccionado en Cristo. Hasta el punto que luego vamos más adelante, pero eso ya está en Lucas capítulo 2. Si quieren leerlo después tranquilo, en contexto le hablan del 40 al 49. José y María lo perdieron a Jesús por 3 días. O sea que ya no creían que él era el Mesías. Ni María ni José. Lo perdieron. Lo buscaban. ¿Dónde estará? ¿A dónde está el Jesús? Se perdió. ¿Te imaginas si vos, Dios, le encargás a tu hijo a personas que te lo perdieron por 3 días? Significa que ya no estaban atentos. Ya no es que, este es el hijo de Dios. Entonces Dios permite que pase el tiempo, permite que haya que no sucedan cosas extraordinarias, porque hasta ahí él ya había cumplido 12 años y no hizo ningún milagro. Por eso es que leemos en la fiesta de los tabernáculos, que vamos a ver más adelante en Juan capítulo 7, en el versículo 4 y 5, desde el 1 al 5 si quieren leerlo, dice que ni su familia ni sus hermanos creían en él, dice ahí. Que está referente a su parentela, sus primos y todo lo demás, porque en Israel hasta los primos lo han llamado hermanos. O sea, en ese mismo capítulo 2, en el 48-49, él le dice, ¿por qué me buscáis? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Como diciéndole que, escúchame José y María, no han entendido todavía quién soy yo. No saben que soy el Hijo de Dios.
¿Qué me es necesario hacer todas estas cosas que estoy haciendo? Y ellos hicieron silencio, porque no lograban entender. Por eso dice, y ellos meditaban estas palabras en sus corazones, porque no lograban, no podían terminar de creer. Y decía, llegó un momento, imagínense, Jesús recién hace su primer milagro a los 30 años. Ya se murió José. Yo me imagino a José muriéndose, diciendo, che, ¿será que de verdad era el Mesías? ¿Será que de verdad estuve cuidando al Hijo de Dios? Así que María siguió viva, y la espada que atravesó en su corazón, que estaba profetizado para su vida, es ver sufrir a su hijo de la forma que murió. Pero ella tenía que hacer silencio. ¿Por qué tenía que hacer silencio? Justamente porque si ella gritaba, liberen a Jesús y que quede preso Barrabás, iría en contra del mandamiento de Dios. Por eso es que en Mateo 16, el mismo Señor lo reta a Pedro, pero cuando le dice, yo te voy a defender con mi vida, cuando él habla de que iba a ser entregado y iba a morir en la cruz. Dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de mi Padre. Le dijo Satanás a un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque lo quería defender para que no muera. Y en realidad él tenía que morir. Yo te puedo asegurar que si vos estabas en ese tiempo y seguías a Cristo y veías tantos milagros que Él hizo y tantas sanaciones que lo leemos, vos mismo ibas a querer defenderlo, y es un error, no lo podés defender. Es decir, si están por matar al Mesías, vos tenés que estar contento. ¿Contento? Claro. Porque esa muerte nos ha llevado a que tengamos vida eterna. Si Él no moría, si no lo condenaba a Pilato, si no lo entregaba a Caifás, si no lo traicionaba a Judas, no íbamos a tener la redención. Y eso es muy espiritual, hay mucha gente que no lo puede entender. Romanos 6, 23 describe que la paga de pecado es la muerte, es decir, Él tenía que morir por nuestros pecados para que llegue la dádiva, que es el regalo de Dios para vida eterna. Acá vemos todo este panorama, ¿verdad? Entonces, en esta escena que acabo de leer, vemos que, para seguir leyendo, dice que él tuvo miedo, José tiene miedo, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora voy a decir el significado de ese nombre, de esta ciudad. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Por eso le estoy diciendo hasta el día de hoy. Incluso hay iglesias que se llaman Jesús el Nazareno. No sé si ustedes sabían. Hay denominaciones de Jesús Nazareno. Entonces la gente que no estudia y no sabe cree que Jesús nació en Nazaret y no en Belén. Hay discusiones sobre este tema. Pero vemos que acá, en Mateo 2, 19 al 23, describe que por miedo de José, no porque Dios lo mandó a ese lugar. Pero ¿por qué Dios lo permitió también? Justamente ustedes observen que todo el tiempo dice para que se cumpla la Escritura. Entonces cada cosa que pasa en este andar del Señor es para que se cumpla la Escritura. Por eso Él lo reta en Juan capítulo 5, 39, cuando le dice, escudriñen las Escrituras, en ella está la vida y todas hablan de mí. Todo te lleva a mí. Gloria al Señor. Todo, queridos hermanos. Pero también tenemos que saber esto, que todas las cosas que vemos que parecen extremadamente feas que estamos leyendo, todo terminó, Romanos 8, 28, todo terminó para bien. Entonces esto a mí me describe un panorama que hay cosas que pasan en tu vida, en mi vida. Pasan, pasado y van a pasar. Lo único que sé, por lo que dice la palabra, es que tengo que estar confiado porque todo eso, Dios tiene el control y nos va a ayudar para bien. Gloria al Señor. Todo ayuda para bien. Yo me lo imagino a María triste, llorando, claro que sí. Pero esa muerte de ese hijo, de esa mujer, era para bien. Para bien. En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, quiero que tomen nota. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Vieron? Herodes está y de repente no está. El rey Nabucodonosor estaba y de repente no está. O sea, vemos un presidente acá en cada nación, sí, Dios permite. En Romanos 13 describe que le obedezcamos a esas autoridades, fueron puestas por Dios, tienen una espada, que no es la espada de la palabra, sino una espada de los congresos. Tienen determinados poderes, pero ese poder es limitado.
Por ejemplo, ellos no pueden prohibir que alabemos al Señor. En el tiempo de la pandemia nos quisieron prohibir que estemos unidos. Pero Dios nos respalda eso. Y pone reyes y dice, da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. O sea, Dios hace todo eso. Ya vemos que, por supuesto, en Daniel 2 luego describe el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En Daniel 4, Dios le da un castigo al rey Nabucodonosor por no ser obediente a todas las cosas, porque él se creía que era el rey, y él dijo, salió al balcón y dijo, mira, piensa que todo esto lo hice yo. Si no fuese por mí, no existiría estos jardines en Babilonia. Automáticamente dice que estaba la palabra en su boca y Dios lo convirtió en un animal por 7 años comiendo pasto. Parecía una vaca. No, pero esto es verdad lo que estoy diciendo. Lean Daniel capítulo 4. Bueno, ya hemos llegado a un momento por ahí. Pero todo esto que estamos observando es muy importante que lo sepamos, porque incluso eso que nos están gobernando en la Argentina, Dios lo permite. Hasta que Dios quiera va a ser. Éxodo capítulo 4, 19 dice, dijo también Yahweh a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahí vemos una especie de este acontecimiento. ¿Vieron que le dije que las cosas se repiten? Porque Moisés es una simbología de cristocéntrica. Que cristofanía venía a ser cuando había ángeles. Pero como Moisés es humano, vemos una especie de un ungido. Cristo significa ungido. O sea, todo es una representación, como José en Egipto, traicionado por sus propios hermanos, que representa a la traición de Israel, llevándolo a la cruz al Señor. Y él perdonándolo, como José también perdonó a sus hermanos. Por eso nosotros somos llamados a perdonar. Porque si yo no perdono, entonces no tengo el espíritu de Yeshua Jesús, ni el espíritu que tenía José para perdonar a sus hermanos. Por eso nosotros como hermanos tenemos que amarnos y perdonarnos. Salmo capítulo 37, tomen nota, versículo 28, dice, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, más la descendencia de los impios será destruida. Bien, hay una descendencia de Herodes, hay una descendencia de los faraones, hay descendencia y descendencia. Pero, a pesar de esas descendencias en condenaciones, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna. Entonces, sea como se sea o venga de donde venga, por más que tus padres sean lo que sean, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ahí tenemos el llamado, todos tenemos el llamado para salvación. Amén, queridos hermanos. Esto lo digo porque quizás hay muchos que yo sé que no figuran arriba, porque no entraron, pero están desde afuera viendo. Yo muchas veces estuve en un live y no entré, pero desde afuera estuve escuchando. Y hay gente que está escuchando que quizás no sea cristiano, pero escucha esta palabra y el Señor dice que te ama, que ha venido a este mundo a dar la vida, te perdona y siempre nos recibe con los brazos abiertos. Hemos visto que el ángel habla a José, o sea, siempre los ángeles trabajando. En Lucas 1:26 dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué digo esta palabra? Por el enfoque de Nazaret. Porque ¿a dónde fue por temor José? A Nazaret. ¿Y qué estamos viendo? ¿Dónde vivía María? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En Nazaret era la residencia de la madre de Jesús, que fue elegida. Pero José era de Belén de Judá. Por eso cuando llega el censo, que era obligatorio, toma a María, la sube arriba de un asno, de un burro, y tienen que ir a censarse, pero no por María, se tiene que censar por José, porque María es de Nazaret. ¿Están preparados para más? Vamos terminando. Juan capítulo 1. En el versículo 45-46 dice así. Felipe, dice, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Contento. Así como los profetas. ¿A quién hallaste? A Jesús, al Yeshua, al Salvador. El hijo de José, de Nazaret, dice. Y como Natanael conocía la escritura, dijo Natanael, ¿de Nazaret? Si ustedes tienen la Biblia, está en signo de pregunta, y es la expresión como lo estoy diciendo, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Se queda como impactado Natanael.
de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dice a Felipe, ven y ve. ¿Qué sé yo? Y es como Felipe dice, no sé qué está hablando, pero vení, ve. Por eso siempre cuando uno le habla a la gente quizás ustedes hablen de nuestro ministerio de trabajo, los que se vienen a congregar con nosotros, o aquellos que le dicen, vení a escuchar de lunes a viernes las enseñanzas, y de repente puede decir muchas cosas, pero de repente decir, ¿por qué no vení y ve? ¿Por qué no ves y lo vivís vos? Vivilo y después decime. Bueno, pero el enfoque acá ¿cuál es? Que nuevamente entra en escena, en Juan capítulo 1, Nazaret. Entonces, quiero que sepan esto, este nombre, Nazaret, este nombre del hebreo, se escribe como Netzer, N-E-T-Z-E-R, no importa que no lo aprendan. Pero esta palabra está relacionada con este nombre de esta ciudad, de este pueblo, Nazaret. Y esto indica como renuevo, de alguna forma. Vamos a leer para que se entienda un poco Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. En Isaías 11, del 1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh el Señor. Y empieza a explicar. Será un espíritu de sabiduría, va a tener un espíritu de inteligencia, va a tener espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Esto de los 7 espíritus de Dios representa los 7 ministerios de Dios. Los 7 ministerios de Dios están relacionados con la sabiduría, con la inteligencia, con el consejo, con el poder, con el conocimiento y con el temor de Dios. Que es diferente a los frutos del Espíritu que describe Gálatas 5, del 22 al 23. Ahora, observemos un detalle acá, a continuación, en Hechos capítulo 24, versículo 5. Que acá vemos cuando es acusado, cuando Pablo, lo voy a leer como dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cuál es la palabra que termina describiendo acá? Nuevamente la palabra nazarenos. Pero en Hechos capítulo 11 habla de los cristianos, llamados en Antioquía por primera vez cristianos. Pero ellos en el desconocimiento, ellos hacían enfoque como nazarenos. Vuelvo a repetir. La enseñanza es cuando ustedes escuchen hablar y decir Jesús es nazareno, ustedes por el conocimiento que están recibiendo van a decir, se puede haber criado en Nazaret, pero mi Señor es de Belén, de la tribu de Judá, porque en Juan 4 dice que la salvación viene de los judíos, gloria al Señor, de los judíos, o sea, el rey de Belén de Judá, porque la promesa fue hecha a David, que era de Belén, de la tribu de Judá. Gloria a ti, Señor. Oramos en esta hora, Padre Santo, en tu nombre. Bendigo a cada uno de tus hijos que están acá compartiendo. Y en la parte final, después de todo lo que hemos aprendido en esta noche, en Mateo capítulo 2, del 13 al 23, el Señor me dio Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, ¿en forma de qué? De Dios. O sea, todos siguen discutiendo hoy en las redes que Jesús no es Dios. Claro que no es Dios, porque Dios es espíritu, pero tomó forma de hombre. Por eso dice, haya este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que era tan delicado en ese tiempo la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque el que moría en una cruz era pagano, era un diabólico, era un Belcebú. Por eso él en Juan 3, en contexto, en versículo 14 y 15, le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó a la serpiente, así él iba a ser levantado. Es decir, como un diablo, como un malhechor, como lo peor de este mundo. No habiendo pecado en él, cargó con nuestro pecado y en silencio
Como dice Isaías 53, entrega la vida por nosotros. Pero había un propósito en esa entrega. Por lo cual, ¿qué pasó? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, y ahí entra el nombre que es sobre todo nombre. La discusión, ¿cuál es ese nombre? Si nació en Belén de Judá y es judío, su nombre es Yeshua. Por supuesto. Más adelante, Constantino y toda la marincoche deciden poner del griego Jesús. Está bien. Allá ellos. Pero entramos a lo mismo. ¿De dónde es Jesús? ¿De Nazaret? ¿O es ahora de los griegos? ¿Entienden lo que le quiere decir? No sé si alguien logró entender la delicadeza de lo que estoy hablando. Porque a la Iglesia Católica se le dio la gana de ponerle Jesús. Pero cuando a mí se me reveló, porque todo es por el Espíritu, que el nombre es Yeshua, que significa Yahweh, el que salva, que es el verdadero nombre de Dios, las cosas cambian. Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. La verdad nos hace libre. Entonces nosotros servimos al que tiene el nombre, que sobre todo nombre de Belén, de la tribu de Judá, el Dios, Rey de los judíos y Rey nuestro, Señor y Salvador. Por eso es que nuestro ministerio se llama Somos de Yeshua, el Salvador. Queridos hermanos, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, es decir, todo idioma, todas las naciones confiesen que Jesucristo es el Señor. O sea, Yeshua el ungido, porque al estar unido a las palabras, Cristo es Mesías. Yeshua Mesías es el Señor para la gloria del Padre. Queridos hermanos, todo este panorama y esta descripción de estos acontecimientos nos han llevado a viajar imaginariamente con el pensamiento a lo que tuvo que pasar el Señor y lo que pasó en ese nacimiento. Pero todo lo que pasó quedó plasmada en los libros, justamente para que nosotros conozcamos las raíces de aquel que ha dado la vida por nosotros, para que nosotros podamos ver esa tierra nueva, ese cielo nuevo, según promesas que se cumplirán en Apocalipsis capítulo 21. Y reinaremos por los siglos de los siglos. Por eso te doy las gracias, Padre, y bendigo a cada uno de los hermanos que están acá compartiendo en tu presencia. Que sean bendecidos con toda bendición. Amén. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas. Esto va a quedar registrado luego en nuestro canal de YouTube en orden. Todo el estudio de Mateo capítulo 1 en adelante. Termina en el capítulo 28. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros. Yo ahora me quedo saludándolos y leyendo sus mensajes. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Si están preparados, ponen amén.